Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en este día número 32 del estado de emergencia nacional para hacer frente a el coronavirus. Y a este punto de la emergencia ya se está hablando mucho sobre el proceso de retorno al trabajo, a las labores de manera presencial, y hay una gran preocupación en torno, por supuesto, a el riesgo de contagio, a los riesgos para la salud que el retorno al trabajo podría significar. Esto es un cambio definitivamente para la manera en la que hacemos las cosas en empresas en muchísimos sectores, y precisamente muchos trabajadores y empresarios se preguntan qué tipo de protocolos, qué cosas deberíamos hacer distinto en nuestras labores ahora para reducir o mitigar o eliminar el riesgo de contagio ante este nuevo escenario. Y para hablar sobre este tema hemos tomado un contacto vía Skype con Ernesto Carmelino. Él es un empresario del sector construcción que precisamente está abordando esta problemática a través de un esfuerzo empresarial sin fines de lucro para ayudar a diversas empresas a hacer esa adaptación a esta nueva realidad en el mundo luego de esta pandemia por el COVID. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y creo que la primera gran pregunta es, ¿podemos esperar que la manera en la que trabajamos en diferentes industrias sea la misma en la que lo hacíamos antes? ¿Vamos a volver al mismo mundo que dejamos? Definitivamente no. Hay industrias que por su naturaleza ya venían trabajando de manera segura para proteger sus propios productos, propio, pues, su propio ambiente de trabajo, como podría ser la agroindustria o la gran minería. Pero hay industrias que, el sector construcción o como, el sector retail, que definitivamente no estaban preparadas para tomar medidas de seguridad a corto plazo. O sea, es algo que no nos veíamos venir. Y entonces esto va a significar un cambio en los estándares y paradigmas en muchas industrias. Sí, definitivamente ya las empresas están trabajando en procedimientos, en manuales, para poder cambiar sus métodos de trabajo y así prevenir el contagio no solo de sus trabajadores, sino también de los visitantes que puedan recibir. Realmente en el sector retail estamos hablando que el trabajador se tiene que proteger a sí mismo y tiene que proteger a los otros. Y en el marco de este reto, ¿cuál es el rol que pretende tener la iniciativa que tú estás liderando? Mira, lo que pasa es que nosotros hemos trabajado en el sector seguridad ya desde hace muchos años. Y el Perú básicamente lo que hace en los sectores de ingeniería es recoge un poco la información de otros países, recopila estándares internacionales y los adapta para poder aplicarlos al sector peruano. Esto sucede, por ejemplo, en prevención contra incendios. El problema actual es que el COVID es un problema relativamente nuevo, entonces no existen estándares publicados que sean de aplicación obligatoria. Entonces la gente básicamente está tomando la información que recibe de las noticias, que recibe de los informes que lee, y está tratando de adecuar sus procedimientos a esa información dispersa, y al final, si no normalizamos una manera de trabajar, queda en responsabilidad del empresario el proteger a sus trabajadores sin ningún marco teórico. Entonces, esto definitivamente lleva a derivarle toda la responsabilidad a la empresa privada de si implementó bien su plan. Pongo un ejemplo práctico. ¿Qué pasa si hay un contagio en una empresa? La primera actitud que vamos a tomar todos, el público, el gobierno y cualquier persona que lo escucha es: la empresa implementó mal su plan. Pero al final, la empresa implementó su plan como pudo, porque nadie lo dirigió a implementarlo con unos estándares específicos. Eso es básicamente. De acuerdo. Y podemos esperar que desde el punto de vista de la regulación del gobierno hay algunos estándares que se aprueben, porque por ejemplo en el sector construcción entiendo que hay una serie de normas que hay que respetar, pero claro, la realidad ha cambiado y ahora quizá debiera el propio gobierno también implementar ciertos estándares o manuales en torno al riesgo de COVID. El gobierno ya se está pronunciando yo he leído una resolución ministerial de una industria específica. Hoy día en el peruano ha salido un pronunciamiento, pero definitivamente todo lo que he leído hasta el momento, viendo los manuales como el pronunciamiento del gobierno, es básicamente de eh, apreciaciones generales. Es
O sea, estamos hablando del distanciamiento social, estamos hablando de la desinfección, la esterilización de las cosas, pero no nos están explicando el cómo, el con qué, el procedimiento en sí. O sea, lamentablemente no estamos preparados para interpretar unas normas tan genéricas, entonces es necesario que alguien nos diga qué uso, cómo lo uso, cuántas personas tengo que poner, cuánto tiempo tengo que aplicarlo, es necesario que deje un periodo después de la aplicación. Todo eso en general tiene que estandarizarse para que no solo el gran empresario, sino que el pequeño empresario pueda recogerlo de manera fácil y empezar a aplicarlo desde ya, porque a veces la aplicación de estos métodos, estos procedimientos, puede tomar semanas, meses, o en el caso ideal, semanas. Y lo que ustedes o la iniciativa que tú lideras busca es proponer estos estándares o van a asesorar de manera individual a ciertas organizaciones que quieran adaptar mejores estándares. En realidad, la iniciativa que yo estaba promoviendo es el desarrollo de un código normativo que claramente recogeríamos información de otros países para que con ese código normativo se pueda generar un reglamento para que las empresas se puedan aplicar. El reglamento tendría que ser de manera obligatoria, pero primero es armar el marco teórico, recogiendo la información de lo que ya conocemos del COVID, lo que ya conocemos del contagio, para poder decir luego, ya, con esta información puedo yo decirle a la empresa privada qué es exactamente lo que tiene que hacer. De acuerdo. Esa es una propuesta normativa que luego tendría que tener un carácter de oficial, digamos, y que tenga que ser de cumplimiento obligatorio incluso. La norma teórica por lo general no es obligatoria. Esa norma sirve de referencia para luego aplicar en la legislación. O sea, nosotros queremos como iniciativa privada preparar la norma técnica y luego que el Estado revise la norma y vea cuáles son los artículos que va a aplicar de manera obligatoria a corto plazo, cuáles serían a mediano plazo y cuáles a largo plazo, ¿no? Y esto es un rol que debiera tener desde el gobierno el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la entidad competente acá? En realidad yo creo que con esta situación tendría que ser un trabajo multisectorial, porque la verdad es que las personas que ya nos están apoyando son doctores, son ingenieros, son arquitectos, son abogados, todos tienen un poco que ver en una situación tan crítica, ¿no? O sea, viene desde el lado de cuál es el problema real del virus, cómo adecuamos la infraestructura de una empresa, cómo cambiamos los procedimientos, pues ahí se necesita ingeniero industrial, cómo podemos capacitar a la gente, pues ahí se necesita un comunicador. Estamos hablando de que para que esto funcione bien se necesita un trabajo multisectorial. Y para tener una idea, por ejemplo, pensando en una empresa en el sector finanzas, digamos, que tiene una oficina, ¿qué tan grandes son los cambios que van a venir para actividades de este tipo? ¿Va a haber que transformar los espacios? ¿La gente va a tener que usar elementos de protección? ¿Va a haber que apostar por el teletrabajo? Más o menos, ¿podemos prever cuál va a ser la dimensión de estos cambios? La dimensión viene relacionada a... La única forma de combatir el COVID ahora es bajando la probabilidad de contagio. No vas a poder generar un ambiente completamente estéril para que no exista rastro del virus. Lo que tienes que tratar de prevenir es prevenir el contagio y, en caso alguien se contagie, aislar, ¿ya? Cada medida tiene que ver mucho con el centro de trabajo. Si yo trabajo codo a codo con alguien, definitivamente mis procedimientos van a tener que cambiar muchísimo. Si las distancias son amplias, mi centro de trabajo no hay por lo menos 3 metros entre una persona y otra, probablemente tengan que cambiar menos, probablemente solamente tengan que usar equipo de esterilización. Lo que sí es necesario definitivamente es que al ingreso tiene que haber alguna manera de controlar que la persona no traiga el virus positivo, porque como sabemos en Perú, o sea, eso es una cifra que estimo, pero por lo menos el 75% de la población se mueve en transporte público. Y entonces cuando tú recibes un trabajador, estás recibiendo todo lo que el trabajador ha recogido del transporte público que lo ha llevado a su oficina. O sea, no todo el mundo se puede mover en su carro o en un transporte privado, ¿no? Ahora, considerando el alto índice de informalidad que existe en el Perú, más de la mitad de trabajadores trabajan en el sector informal, ¿cómo asegurar que incluso si se llegan a proponer y a implementar estos estándares de seguridad, qué hacer para que se cumplan si es que gran parte de nuestra economía es informal? Mira, la verdad es que la labor del Estado es promulgar,
yo creo que la mentalidad de la gente no solo ha cambiado ya, sino que va a seguir cambiando. Porque mientras ellos no cumplan los estándares que se proponen, los contagios van a seguir y la gente se va a seguir enfermando. O sea, eventualmente el empresario informal se va a dar cuenta de las consecuencias de no haber implementado las medidas que se le propusieron. Si él tiene 10 trabajadores contagiados, de sus 20 trabajadores probablemente los estén torturando, probablemente tenga un problema con su liquidez y cuando regrese a trabajar va a tener clarísimo que debió adoptar las medidas. Entonces, yo creo que la mentalidad del empresario definitivamente va a cambiar. Se va a dar cuenta que a corto plazo que sus acciones tienen consecuencias. Quizá en el rubro en el que yo estaba, que era el anterior en prevención contra fuego, era menos probable que el empresario se dé cuenta a corto plazo que no adapta las medidas, que los incendios se generan de manera tan frecuente como el contagio del COVID. El contagio del COVID, estamos hablando que un par de días ya se contagiaron, puede contagiarse toda una empresa si es que no tomó ninguna medida. Correcto. Claro, es en el propio interés de todos los trabajadores y empresarios, formales o informales, adaptarse a esta nueva realidad. Ernesto, y si es que alguien quisiera de alguna manera ponerse en contacto contigo o contribuir con esta misión, ¿cómo podría hacerlo? Este, Mira, yo la verdad puedo dar mi correo personal y si no, si les es más fácil, me pueden buscar en LinkedIn. Yo soy Ernesto Carmelino. Mi correo es ernesto.carmelino.castro@gmail.com. Esta iniciativa la estoy liderando yo de manera, o sea, no estoy viéndolo como una empresa, estoy yo de manera particular y se sumó mucha gente que está interesada en aportar. La verdad es que necesitamos la ayuda de todos, necesitamos la ayuda del sector público, necesitamos ayuda de las asociaciones sociales, necesitamos ayuda de todos los profesionales que tengan información y la idea es terminar esto rápido y poder implementarlo antes de que se genere contagio, antes de que siquiera hayamos podido empezar, ¿no? Es algo que me preocupa. Ciertamente, es un motivo de preocupación. Ernesto, te agradezco mucho por esta conversación y felicitaciones por este importante emprendimiento que has iniciado. Gracias, Joaquín. Bien, era Ernesto Carmelino, empresario que está liderando esta iniciativa para promover estándares de seguridad en este nuevo mundo en el que vivimos y convivimos con esta pandemia del COVID-19, que claramente no va a desaparecer de la noche a la mañana. Esto nos obliga a las empresas, al gobierno, a todos los actores de la sociedad civil a cambiar la manera en la que hacemos nuestras cosas diariamente y eso pasa mucho por los centros de trabajo. Esperamos entonces que se asuma este reto y esta es una buena iniciativa del sector privado para promover nuevas prácticas en este frente. Bien, hacemos un corte en este día número 32 del estado de emergencia nacional y volvemos en cualquier momento con más información en esta situación de pandemia. Le recordamos que usted debe quedarse en casa y le recordamos también que usted puede suscribirse a Perú 21 a través de perukiosco.pe. El diario impreso visto de manera digital por solo 18 soles al mes. Usted puede leer todo el contenido de Perú 21 en Perú Kiosco. Con permiso.